Lección número 6 de la Escuela Sabática para Adultos, domingo 3 de agosto. El título de la lección de hoy es, Vayan y adoren al Señor. El tema central de la lección es, la diferencia entre el arrepentimiento genuino y el arrepentimiento superficial, motivado únicamente por las consecuencias. La lección utiliza el ejemplo del faraón para ilustrar cómo una persona puede parecer arrepentida para evitar el castigo, sin que su corazón haya cambiado realmente. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 36. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Este pasaje se encuentra en un momento crucial de la historia de Israel, la noche de la última plaga en Egipto, la muerte de los primogénitos. Después de 9 plagas, el faraón seguía endureciendo su corazón, pero esta 10ª y última plaga fue el punto de quiebre. Dios había instruido a su pueblo a marcar sus puertas con la sangre de un cordero, un símbolo profético del sacrificio de Jesús, para que el ángel de la muerte los pasara por alto. La muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el faraón hasta el del esclavo, y hasta el de los animales, fue el evento que finalmente rompió la resistencia del faraón. Este contexto es fundamental para entender la urgencia y el temor con los que el faraón reacciona, y la manera en que Dios, una vez más, muestra su poder y su fidelidad a su pueblo. El clamor de los egipcios era tan grande que la presión sobre el faraón se hizo insostenible, y es en este ambiente de desesperación que la liberación del pueblo de Israel se hace realidad. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová, como habéis dicho. Este versículo nos muestra la rendición total del faraón. Después de la muerte de su propio hijo, la arrogancia y la obstinación se desvanecieron. La frase, de noche, destaca la urgencia y el pánico del faraón. Se da cuenta de que la única manera de detener el castigo de Dios es liberando a Israel. Él no solo los deja ir, sino que los insta a irse, pidiéndoles que sirvan a Jehová, como ellos habían dicho que harían. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos, y bendecime también a mí. En este versículo, el faraón accede a la petición completa de Moisés, incluso permitiéndoles llevarse su ganado. La solicitud de que lo bendigan muestra un cambio radical en su actitud. El que una vez se creía un Dios, ahora se siente tan impotente que ruega por la bendición de los siervos del Dios verdadero. Esto es un testimonio del poder de Dios para humillar a los más orgullosos, y para hacer que sus enemigos reconozcan su soberanía. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Este versículo nos muestra la desesperación de los egipcios. Ellos, que una vez habían oprimido al pueblo de Israel, ahora eran quienes los empujaban a irse. Su miedo no era infundado, la plaga había tocado a cada hogar, y temían que si los israelitas se quedaban, el castigo de Dios continuaría. Es un recordatorio de que cuando Dios actúa en favor de su pueblo, no solo los libera, sino que también cambia la perspectiva de sus opresores. Versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, y sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. En este versículo vemos la premura con la que se prepararon para partir. No hubo tiempo para esperar a que la levadura hiciera efecto. Este detalle nos recuerda la importancia de la obediencia inmediata a la voz de Dios. Aún hoy, los adventistas conmemoramos este evento con el uso del pan sin levadura en la cena del Señor, simbolizando la urgencia de la salida del pecado, y la pureza que debemos mantener en nuestra vida. Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro, y vestidos. Este versículo nos muestra cómo se cumplió la promesa de Dios. Antes, los egipcios no querían darles nada, pero ahora, el Señor había hecho que el pueblo de Israel se ganara el favor de los egipcios. A través de este acto, Dios mostró que los años de opresión serían recompensados. Los israelitas no salieron con las manos vacías, sino con riquezas, lo cual fue un testimonio de que Dios es un proveedor fiel y justo. Versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. En este versículo, se nos confirma que fue la intervención divina la que hizo posible que los egipcios entregaran sus riquezas. La frase Jehová dio gracia al pueblo es clave, ya que resalta que esta no fue una simple casualidad, sino un acto deliberado de Dios para honrar a su pueblo.
La frase «así despojaron a los egipcios» no se refiere a un robo, sino a una compensación justa por los siglos de trabajo esclavo que habían soportado. De esta manera, el Señor reivindicó a su pueblo y demostró su justicia. En conclusión, en este pasaje, somos testigos de la culminación de la liberación de Israel de Egipto. La 10ª plaga finalmente rompe la resistencia del faraón, quien, con pánico y desesperación, insta a Moisés y a los israelitas a irse de su tierra. Los egipcios, aterrados por el juicio de Dios, también presionan al pueblo para que se marchen, temiendo una destrucción total. La salida es tan repentina que no hay tiempo para que la masa de pan leude, un detalle que nos enseña la importancia de la obediencia inmediata. Además, vemos cómo Dios cumple su promesa de proveer para su pueblo. Él les da gracia a los ojos de los egipcios, quienes, en un acto de compensación por la opresión que habían ejercido, les entregan sus alhajas y vestidos. De esta manera, el Señor no solo los libera, sino que también los provee abundantemente para el camino que tienen por delante. Este episodio nos muestra la justicia de Dios y su poder para humillar a los poderosos y elevar a los oprimidos. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios tiene el control y siempre cumple sus promesas a su pueblo. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 36, con toda la lección? Según la lección, en Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 36, relata una petición extraña que hizo el faraón a los hebreos. El faraón, humillado por las plagas, les dio permiso para irse, y además, les pidió que lo bendijeran a él, o rogaran por él a Dios. El faraón, que se consideraba un dios en la tierra y deseaba beneficiarse del poder del Dios de los hebreos, finalmente tuvo que suplicarles por una bendición. Esto demuestra que el poder de Yahvé era superior al suyo y que el orgullo de Egipto estaba por los suelos. Aunque el faraón finalmente dio su consentimiento para que los hebreos se fueran, la lección argumenta que no estaba realmente arrepentido. Su arrepentimiento era superficial, motivado únicamente por las consecuencias de las plagas y su deseo de detener la devastación. El faraón no solo les dio permiso, sino que, por providencia de Dios, los israelitas recibieron preciosos artículos para apresurar su salida del país. La lección interpreta esto como una compensación por los salarios negados durante siglos de esclavitud. A diferencia del faraón, el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran, diciendo todos moriremos, lo que subraya la gravedad de la situación y la desesperación que sentían. En síntesis, la sección de Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 36, se utiliza en la lección para ilustrar el poder de Dios sobre el faraón, la falta de arrepentimiento genuino de este último y la provisión divina para el pueblo de Israel en su escape de Egipto. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección nos invita a examinar la sinceridad de nuestro propio arrepentimiento. Nos reta a preguntarnos si nos arrepentimos solo cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados, como el faraón, o si lo hacemos porque reconocemos que nuestros actos son inherentemente malos a los ojos de Dios. La aplicación final nos insta a reflexionar sobre cómo podemos aprender a arrepentirnos de los pecados de los que, en cierto modo, nos hemos librado, para que nuestro arrepentimiento no sea superficial, sino un cambio genuino del corazón. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 36, la pregunta es: ¿qué extraña petición hizo el faraón y por qué, incluso cuando dio permiso para que los hebreos se fueran? El faraón pidió a Moisés y a Aarón que lo bendijeran antes de que los hebreos se marcharan. Esta petición fue extraña porque venía de un rey que había resistido a Dios repetidamente. Pero tras la muerte de los primogénitos, reconoció el poder divino y buscó una bendición como acto de desesperación y humildad. En resumen, la lección narra cómo el faraón finalmente cedió y permitió la salida de los israelitas de Egipto después de las trágicas plagas. A pesar de que su decisión parecía un acto de arrepentimiento, el texto revela que fue una reacción desesperada. Su petición a los hebreos para que oraran por él muestra que reconoció el poder de Dios, pero no se humilló verdaderamente. En contraste, la lección destaca la fidelidad de Dios, que no solo liberó a su pueblo, sino que también proveyó para ellos de manera milagrosa, haciendo que los mismos egipcios les dieran riquezas como compensación por su esclavitud. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy domingo 3 de agosto. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.